Bien, ya estamos grabando. De la cañonera no lo hemos puesto. Pero la ventaja de la grabación es que eso sí va a salir a usted. Porque eso tiene la... Como ella solo está grabando lo que yo tengo en la pantalla. El problema es que usted no lo mira. Ahorita lo vamos a ver. Bien, ahí ahora sí está mostrando la pantalla lo que estábamos hablando. Y haciendo un resumen rápido, entonces los campos direccionales solamente nos sirven para hacer un bosquejo de una posible solución. Pero una solución de la ecuación diferencial. No nos puede dar valores exactos, pues, porque el método es algo no, digamos, exacto, pero la idea sí nos la puede dar. Por lo menos tal vez podemos ver dónde es creciente, dónde es decreciente y cosas así. Para eso dijimos que había que hacer una malla y vamos a usar los segmentos lineales. Y en los segmentos lineales será un pedacito de la recta que es tangente a la curva en un punto específico. Luego vimos en GeoGebra lo que era el campo direccional, ya con más exactitud y más amplio. Simplemente era escribir campo direccional. Ahí en la diapositiva en este momento estamos viendo lo que yo haría a mano izquierda, y lo que hacemos en GeoGebra. La diferencia es notoria, pues. Aquí apenas hay unos cuantos puntitos, en cambio aquí hay, digo que más de 100. Entonces esa sería la primera parte. La segunda parte que vimos nos referimos específicamente a las ecuaciones diferenciales autónomas. Solo de ellas podemos hacer ese truco el que vamos a enseñar ahorita. Los dos, o sea, las dos, la ecuación, la derivada de y con respecto a x igual a una función de xy, que fue lo primero, y la ecuación diferencial de p en dt igual a f de p, para los dos cumple esas dos cosas, ¿verdad? Entonces, recordando para la ecuación diferencial autónoma, como lo que tenemos es que la derivada de una variable p es igual a la función de p, entonces básicamente lo que tenemos aquí es que ya tenemos la derivada de p. Y si tenemos la derivada de p, nosotros sabemos que existen los valores críticos de tal manera que la derivada de p sea igual a 0 o no exista. Pero la derivada de p en este caso es de p en dt, y que en este caso es igual a f de p. Se vuelve como un trabalenguas, pero así es. Entonces, en este caso, la función del problema es p por a menos b por p. Aquí está indicado y se muestran los valores de a y b. Y lo que tratamos fue lograr por medio de esta tablita, analizando el intervalo, su signo y si es creciente o decreciente. Y aquí le poníamos un símbolo en la recta de fase. Me parece que en la última ya no lo puse, pero vamos a ver, esta sería para arriba en el segundo, en el tercer intervalo, o sea, en el de arriba debiera ir hacia abajo. Y para eso nos concentramos en una ecuación específica como la que está ahí. En este caso pues ya cambió, ya no es p, sino que es y en términos de x, que es lo que normalmente trabajamos. Pero vamos a ver muchas aplicaciones donde va a estar la famosa p, que es la población. Y este sistema de la recta de fase nos permitió hacer un bosquejo de las curvas, y refrescamos que si tenemos las condiciones iniciales, podemos definir cuál de estos tres trazos es realmente la ecuación que estamos buscando. Por lo menos la forma. Después de esto lo que vimos fue que nos daban un par de ecuaciones que a saber de dónde se las fumaron, pero dicen que queremos comprobar si son solución de este sistema de ecuaciones. El único elemento que tenemos nosotros para comprobar algo aquí es sustituir. No tenemos otro método, solo sustitución. Sustituimos, encontramos dos veces la derivada de x, encontramos dos veces la derivada de y, la sustituimos tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 2 y tenemos que llegar a identidades.
Y en efecto en el ejemplo así fue y llegamos a las identidades. Con eso dimos por terminado el 2.1. Entonces el día de hoy vamos a comenzar con el 2.2. Y aquí empieza lo bueno de ecuaciones diferenciales, según mi criterio, porque ya nos vamos a hacer cargo de la solución de las ecuaciones. Hemos estado hablando de ellas, pero en ningún ejemplo hasta el día de hoy hemos visto cómo se resuelve una de ellas. Hoy va a ser el primer día y las primeras que vamos a ver son las de variables separables. Primero vamos a reconocer una ecuación diferencial separable. Y para eso lo voy a redactar. Una ecuación separable, vamos a agregarle todo, una ecuación diferencial ya primero identificamos la ecuación, ¿cómo es? Bueno, decimos que una ecuación diferencial de primer orden de la forma ¿y cuál es esa famosa forma? Pues la derivada de y con respecto de x es igual a una función de xy. A esto le vamos a llamar la ecuación 1 y esa es la típica ecuación diferencial de primer orden, la cual diremos que será una ecuación diferencial separable, pero no es solo de definir la ecuación, sino que se dice que es separable se dice que es separable o tiene variables separables esto no está en el libro, esto es agregado mío. Se dice que es separable o tiene variables separables si f de xy puede ser una función de x multiplicado por una función de y. También podría ser una función de xy a una función de f en términos de x, digamos que dividido entre de g de y. El orden puede cambiar en esta segunda, puede ser f de y dividido entre de g de x. Lo importante es que esta f de x, en pocas palabras, se pueda poner como el producto de dos funciones, una que dependa solo de x y otra que dependa solo de y. Esto es muy importante porque el libro no lo trabaja así. Sin embargo, ellos sí usan ese concepto, pero lo traslapan porque ellos solamente ponen una función de f de x, y. Por ejemplo, la ecuación diferencial de y en dx igual a x cuadrado y menos y cuadrado por y menos x cubo por y al cuadrado. Esa función, esta es una función que es en términos de x, y. Sin embargo, esta función no es separable. ¿Por qué? Porque no tengo una función en términos de x multiplicado por una función en términos de y. No lo puedo hacer. Por más que yo factorice, haga lo que quiera acá, nunca va a tener el producto de dos funciones, una en términos de x y otra en términos de y. Entonces esta no es de variables separables. Esto está un poquito en contradicción con el libro.
Claro, ellos no se meten a Honduras y nunca tratan de resolver una ecuación como esta. Pero ellos dicen que esta función, que la derivada de y con respecto a x igual a una función de x, y, se considera que es una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, yo hago la corrección, lo he hecho todo con todos mis alumnos siempre, y digo, no, eso no es cierto. Lo correcto es que esta función se puede expresar como una f de x por una g de y, o una f de y por una g de x, o el cociente entre ellas. Eso quiere decir separar. Pero que estén así mezcladas como este ejemplo, no, esto se lo ponemos al libro y ellos no lo van a poder resolver. Por lo menos por variables separables. Tal vez por otra forma lo puedan hacer. Pongamos nuestro primer ejemplo que ya nos va a servir de guía. Resolver. La palabra resolver es hallar la solución de la ecuación de y en dx igual a menos 1 sobre el seno de 4y. Este les puse el año pasado a mis alumnos, me parece bien didáctico, la puedo volver a repetir. Para ponerles otro ejemplo, pues les quito el seno y le pongo coseno. A mí eso no me afecta en nada. ¿Ah? Entonces, lo primero que debemos de hacer es analizar si esta es una ecuación de variables separables. Solución. Nosotros no vamos a decir con palabras si es de variables separables o no es de variables separables, sino que lo vamos a manifestar matemáticamente de esta forma. Diríamos que la derivada de y con respecto a x puede ser igual a menos 1 por 1 sobre el seno de 4y. Y aquí es donde viene lo que yo trato de explicar. Y digo, ¿por qué digo que es de variables separables? Porque yo puedo considerar que esta es una función en términos de x. Y la otra es una función. La otra es una función en términos de y. Entonces, como podemos observar, tenemos el producto de una función en f de x por una en g de y. Una vez que hemos logrado eso, entonces ya la podemos resolver. ¿Por qué? Primero, en esa ecuación que la vamos a seguir llamando 1, solo por mantener el nombre, lo primero que vamos a hacer es multiplicarla por dx. Entonces, eso va a ser igual a menos 1 por 1 sobre el seno de 4y y multiplicado por el de x. Por supuesto que mi objetivo en el lado izquierdo es desaparecer el de x. Eso quiere decir que dy va a ser igual a menos 1 por 1 sobre el seno de 4y y eso multiplicado por dx. Entonces, ahora esta función que le llamamos allá arriba de y, la trasladamos al lado izquierdo. Porque ¿qué vamos a pretender hacer ahí? Dejar en el lado izquierdo todos los que tengan términos de y en el lado derecho todos los que tengan términos de x. Ahí es donde estamos haciendo el concepto de la ecuación diferencial separable. Porque podemos separar las y de las x en la ecuación ya final. Por lo tanto, nos va a quedar que el seno de 4y por el diferencial de y va a ser igual a menos el diferencial de x. Vea cómo se ha transformado la famosa ecuación 1 y vea que todo ha resultado muy lógico. O sea, es muy lógico pensar que para resolver esto, aparto las y, todo lo que tengan y me los paso para el lado izquierdo y todos los que tengan x los dejaría en el lado derecho. Estamos haciendo una separación de variables, por eso se llama así. Pero si aquí no tengo un producto o un cociente, porque aquí básicamente lo que podría decirme usted, bueno, pero ¿y por qué no g de y solo el seno de 4y? Sí, también. Tendríamos un f de x dividido entre un g de y, también estaría bien. Es producto o división, no me afecta. ¿Estamos?
pero ahí las puedo separar. Pero en esta de aquí arriba, ¿cómo las voy a lograr separar? ¿Quién es f de x? ¿Quién es g de y? ¿Quién es? No se puede. Ese es un monstruo. Y resolver esto es complicado. Entonces eso es para quitar ese error. Para mí es un error de libro, más un error de interpretación, que el cual puede ser superado con la aclaración que yo hice. Y entonces, ¿qué me toca hacer? Bueno, si tengo ya los diferenciales separables, introduzco la integral en ambos lados. Esa es una propiedad que tienen las igualdades. Si yo sumo 2 en un lado, sumo 2 en el otro. Si resto 2, resto 2. Si divido entre 3, divido entre 3 el otro lado. Si saco la derivada en un lado, saco la derivada en el otro lado. Si saco la integral en un lado, saco la integral en el otro lado. Aquí no hay nada nuevo. Esto ya es muy común. Ahora el gran problema, como yo le dije hace unos días, ¿cómo estamos en técnicas de integración? Vamos a resolver la integral que está al lado derecho por ser más sencilla y darnos un poquito de tiempo por aquello que usted tuviera inconvenientes en las técnicas de integración. Yo sé, su responsabilidad es saber técnicas de integración, pero si no las sabe, todavía está a tiempo de tratar de aprenderlas. Entonces, cuando sale una ecuación diferencial y hay que resolver la integral, yo siempre la resuelvo en la clase, pero le insisto al alumno, mire, esto lo tendría que saber usted, porque así va a venir el examen, ya no lo voy a ayudar yo. Ya en el examen usted tiene que ver cómo resuelve su integral. Entonces solo dice la del lado izquierdo, la del lado derecho, perdón. Y la integral de dx es así, es x. Normalmente cuando uno saca una integral le agrega una constante. Aquí no la va a agregar, la puedo poner si yo quiero. Lo vamos a hacer solo para que vea que no es necesario conforme avancemos, más C1. Ahora en el lado izquierdo, ¿cómo vamos a integrar eso? La primera técnica de integración, que es por tablas o por sustitución. Aquí vamos a hacer un u igual a 4y, de tal manera que el diferencial de u me va a quedar 4 veces el diferencial de y, porque encontré el diferencial en ambos lados. Eso quiere decir que du dentro de 4 es igual a dy. Con esos valores, entonces mi integral me queda de esta forma. La integral del seno con verde, pero dice 4y, pero 4y tomó el valor de u, con rojo. La u que está aquí arriba. En lugar del 4y, pongo la u, ¿cierto? Y ahora el dy que está con verde lo va a convertir, que está multiplicado por du partido 4. Note entonces que u era 4y y que dx y que du partido 4 es dy. Ambos los sustituí. Eso va a ser igual. Vea el orden que llevo para resolver. Yo no hago apartijos, yo lo voy haciendo todo hacia abajo. Claro, este es un medio apartijo, pero está aclarando que es lo que va a suceder entre esta línea y la que sigue. Va a ser igual a menos x más c1. El 4 tiene que salir como factor común, es concepto de las tablas. Y esa integral, me imagino que se recuerda, es igual a menos coseno de u. ¿Por qué menos? Porque el coseno de u, su derivada es menos el seno. Y yo tengo aquí más seno, por lo tanto, tiene que afectar el signo negativo, menos coseno de u. Pero es muy simple como eso. Menos x, Pero como acabo de integrar, aquí debiera ir otra constante, digamos un más c2. Ya no el anterior, sino otro. Menos x más c1. Al hacer las operaciones de signos me quedaría menos un cuarto. Y en este momento aprovecho a sustituir la u. ¿Cuánto valía la u? 4y. Entonces en lugar de poner u, voy a escribir 4y. Más c2 menos x es igual, Aquí podríamos multiplicar todo por menos 1, incluso multiplicarlo por 4 y nos quedaría algo así. Coseno de 4y menos 4 veces c2 igual a más 4x menos 4c1.
Siguió los signos, multipliqué todo por menos 4. Pero resulta que estas 4C1 con estas 4C2 las puedo escribir como solo una constante, porque al fin y al cabo su suma va a ser un número real. Por lo tanto, el coseno de 4y lo puedo escribir como 4x, incluso con signo más c. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, lo que pasa es que la c para mí es menos 4c1 más 4c2. Y ya, porque al fin y al cabo todas son constantes. Entonces, ¿qué constante tome al final? No me importa. Entonces, normalmente uno no agrega constante por cada integral, sino solo hasta el final. Pone más una constante ya. No sé si le agarró la onda a este problema. Aquí hay varias cosas de las que usted tiene que ir, como se dice, reforzando, ¿no? Primero las integrales, técnicas de integración. Menos mal que dejamos pasar varios días, pero ya ahorita ya se hace necesario. Pude haber dejado el 1/4 como negativo de coseno de y dejar menos x igual a c también. Tampoco estaba mal. Son simplemente operaciones algebraicas que ya no tienen nada que ver con las ecuaciones diferenciales en sí. Nosotros ya vimos en la unidad 1 que ¿cómo estamos seguros que esta es una solución de la ecuación? Entonces, como esta es la ecuación, nosotros tenemos que encontrar, en este caso, sustituir esa solución. Aquí, como la derivada de y con respecto a x es igual a menos 1 sobre el seno de 4y. Eso no lo voy a hacer porque creo yo que usted lo podría hacer tranquilamente en su casa. En este caso lo que tiene que hacer es aquí, en este momento usted deriva con respecto de x. Se lo va a iniciar. Bueno, yo creo que me da tiempo que todavía nosotros con usted vamos adelantados. ¿Por qué no hacer la comprobación? Podemos ganar más que lo que realmente vamos a perder. De la comprobación sería derivar la solución. Esto sería entonces que la derivada con respecto a x de el coseno de 4y igual a la derivada con respecto de x de 4x más c. Pero la derivada con respecto a x del coseno de 4y primero va a ser negativo el seno de 4y. Pero ahora tengo que derivar el ángulo. O sea, la derivada con respecto de x de 4y. Lo voy a dejar indicado para tener un buen recordatorio. Aquí me va a quedar la derivada con respecto de x de 4x más la derivada con respecto de x de la constante. La gran ventaja que la derivada de la constante, pues ni modo va a ser 0. Entonces en la primera seguiré trabajando como menos el seno de 4y y la derivada de 4y sería 4. Pero como estoy derivando con respecto a x, va a ser la derivada de y con respecto de x. Eso va a ser igual, la derivada con respecto a x de 4x es 4. Por lo tanto, tengo que menos 4 seno de 4y por la derivada de y con respecto de x es igual a 4. ¿Cierto? Primero puedo dividir entre menos 4, por lo tanto me va a quedar el seno de 4y por la derivada de y con respecto de x es igual a menos 1. Porque estoy dividiendo 4 entre menos 4, ¿no? Menos 4 de ambos lados. Y ahora divido entre el seno de 4y y me va a quedar que la derivada de y con respecto de x va a ser igual a menos 1 sobre el seno de 4y. Y esta es exactamente la ecuación que nos dieron. Esta es la ecuación diferencial 1.
Por lo tanto, nosotros los ingenieros normalmente ponemos con lo cual queda demostrado. CQD, con lo cual queda demostrado. No que en paz descanse, no, con lo cual queda demostrado. Claro, si usted quiere, si no le gusta la simbología de y en de x, por supuesto que la puede escribir como de y en de x, ¿verdad? Esa es cuestión de simbología. Es exactamente como nos dieron la ecuación diferencial, que no me va a decir, mire, pero no son iguales. No, bien, sí son iguales. Bueno, aquí donde vamos a aprovechar a tratar de hacer algunos ejemplos y ejercicios a la vez. Más que la ejercitación, en mi opinión, yo cuando doy esta clase a todos mis alumnos les digo esto, miren pues. Cuando nos dieron este problema, lo primero que hicimos fue tratar de separar la variable x y la variable y. Aquí directamente no hay variable x, pues, porque dice menos 1 sobre el seno de 4y. Pero yo dejé el menos 1 por aparte. Y para mí esa va a ser f de x. Claro, yo puedo decir que f de x es igual a menos 1, o sea, f de x es igual a una constante. Esa es su imagen, es aquella recta horizontal con menos una unidad. Y esta sería la de y. Entonces yo demuestro que aquí tengo el producto de f de x por g de y. No lo que dice el libro, que tengo una función de x y y. Aquí tengo una función de x y y también. La gran ventaja es que no hay x. Entonces no será uno el problema que expliqué hace un rato. Una vez que usted ya se dio cuenta de esto, entonces comienza a separar acá. Trata que le quede solo el de y el de x en el otro lado. Cuando usted hace una revisión a lo que ya llegó como primera vez, se va a dar cuenta que aquí tiene clavo. No es el 1, es el seno de 4y el que le está afectando. El 1 no. Ninguno de los 1 le está afectando. El que le está afectando es el seno de 4y. Porque si yo metiera aquí mi símbolo de integral, la fregué. Y es cierto, yo puedo meter el símbolo de integral porque ese es un concepto. Si integro izquierdo y integro el lado derecho, voy bien. El problema es que aquí me va a quedar una integral que está en términos de x y de y. Eso según cálculo superior lo podemos hacer, pero tenemos que tener ciertos principios. Entonces lo que me dicta la experiencia es que pase las y para este lado. Entonces ahí comienza ya a dar el gestionamiento final. Para resolver una ecuación diferencial que sea de variables separables, se separan las variables. ¿De qué lado deja la y y de qué lado deja la x? Eso es lo de menos. Usted solo la separa. Eso fue lo que logramos acá. Entonces, en este momento, que ya logré la separación de variables, ya logré, aquí se dice que llegamos, por decir así, en lo más natural de la ecuación diferencial de variables separables. Porque ya está separada las y contra las x. Aquí ya viene el tiro final, que es encontrar la integral de los dos lados. Hasta aquí, de aquí para arriba, es EDO. De aquí para abajo, ¿qué es? Cálculo superior o técnica de integración. Aquí están mal ¿cómo se llaman? Los prerequisitos usted. Porque los prerequisitos le ponen álgebra lineal a nosotros nos favoreció, tanto a usted como a mí, nos ha favorecido en este momento, pero no es lo correcto. Pero usted no se me chivea, usted entrele duro a las técnicas de integración. Porque eso, de todas maneras, usted tiene que regresar a sacar cálculo superior. Si usted llega a sacar ecuaciones diferenciales ahorita, prácticamente se va a ir a reír de cálculo superior. Pero ese es un gran desafío. Pero eso no tiene nada que ver con lo que está pasando en nuestra realidad, ¿no? Usted tiene que venir bien preparado en el profesorado de técnicas de integración. Y yo pues he hecho, no sé si de buena onda y si estará bien, haber hecho esos videos de técnicas de integración. ¿Te acuerdas que los tiene que revisar? Pero yo le vuelvo a decir, aquí termina, aquí mis alumnos, para mí sería muy fácil, bueno,
Aquí ya solo tiene que resolver la integral y mire cómo sale. Pero yo no lo hago así. Yo en cada problema que resuelvo y aprovecho para explicar una técnica de integración. Claro, no puedo buscar tantos problemas hayan para tantas técnicas de integración hay. Eso es imposible. O por lo menos no es posible en un semestre, pues. Y nosotros no tenemos un semestre. ¿Ah? Entonces, vamos a resolver un problema número 2. Y vamos a ver cómo está la agarrada. Y siempre, mire todo lo que se tarda más uno en resolver las integrales, se tarda uno más que en plantear la ecuación. Mira la ecuación diferencial, 1, 2, 3, 4, 5 líneas y se terminó. Y todas van a ser así. Bueno, claro, cuando uno ya tiene el concepto de qué tipo de ecuación diferencial es. Tampoco es tan chuchón, ¿va? No, tranquilo, sí se puede, pero hay que aprenderse la técnica. Ahorita solo hemos visto una técnica de resolución de ecuaciones diferenciales. La número 2 que me animo yo a escribir como ejemplo para usted dice: resuelva x cuadrado por dy en dx igual a y menos x por y. Eso es lo que me dan. Aquí sí viene puro manejo de ecuaciones diferenciales, porque todavía no podemos integrar. Entonces nosotros nos debemos recordar que el libro de buena onda nos dijo que dy en dx debe ser igual a una función de xy. Probemos. Si dividimos dentro de x cuadrado, tendríamos que dy en dx es igual a y menos xy sobre x cuadrado. Esa ecuación 1, por supuesto aquí debiéramos de hacer la salvedad que x debe ser diferente de 0, porque estamos dividiendo entre x cuadrado. Entonces esta ecuación sí cumple lo que decía el libro, porque el libro decía una ecuación de variables separables es aquella que dy en dx es igual a un f de xy. En efecto, este f de xy que está aquí arriba lo podemos considerar como tal. El problema es que yo pueda poner eso como un producto o un cociente de una función en términos de x y de una función en términos de y. Veamos cómo lo podríamos intentar. Diríamos que la derivada de y con respecto de x es igual, y me parece que puedo sacar factor común y en la expresión de arriba y x cuadrado. Entonces ahora es muy fácil determinar que esta es la función en y, ¿correcto o no es correcto? ¿Y quién sería la en x? Todo el resto. Entonces está como yo enseñé. Tengo el producto de una función en y por una función en x. Entonces, ¿qué hago? Primero multiplico por dx. Ese es el que me da la pauta. Entonces me queda que dy es igual a y por 1 menos x sobre x cuadrado por dx. Y solo me basta dividir entre de y para poder tener ya separadas mis variables. A usted que no le preocupe qué es lo que me dio, usted lo que tiene que lograr es separar las variables. En el supuesto que usted llegue hasta acá y los siguientes pasos ya no los puede hacer porque no se recuerda cómo es la derivada o la integral, perdón, no se preocupe, 0 no va a sacar, pero tampoco crea que va a sacar 100, pues. Entonces, por eso es muy importante tener afinadas las técnicas. Entonces aquí decimos que la integral del diferencial de y sobre y es igual a la integral de 1 menos x sobre x cuadrado por dx. Vamos en este caso siempre a resolver la más fácil. Me parece que la más fácil es la que está en el lado izquierdo. Esa es por tablas. La integral de dy sobre y sería el logaritmo natural del valor absoluto de y. Esa es la integral de dy sobre y. Y la otra sí está un poquito más maniobrable.
Pero siempre en un examen, mientras lo que pueda resolver, resuélvalo. Lo que no, pues ni modo, ya sabrá usted que tendrá que ir a estudiar un poquito más. Entonces, para la segunda, ahí hay un método en técnicas de integración casi entre los, o primero y segundo. Yo menciono mucho en mis videos el libro. En este caso, cálculo de una variable 8.1. Este es cabalmente lo que creo que aquí, esta tabla famosa. Esa tabla para mí es muy famosa, yo en mis videos lo explico. Lo que pasa es que yo convierto lo que tengo en el lado izquierdo en una integral. Por ejemplo, aquí pongo la integral de 1 más c a la x al cuadrado por dx. Entonces yo, aquí el libro lo que sugiere es que desarrolle este binomio al cuadrado. Entonces ahí le van a quedar 3 integrales. Yo las desarrollo exactamente lo que él puso aquí en mi técnica de ¿cómo se llama?, de integración. Y así tiene varias opciones. Dice separar el numerador. Cabal, mire que separa 1 sobre x cuadrado más 1 y la x sobre x cuadrado más 1. Esa es la que me va a servir ahorita en el problema que tengo. Veámoslo por qué. Como dice que separemos, entonces me va a quedar el logaritmo natural del valor absoluto de y va a ser igual a la integral de 1 sobre x cuadrado menos x sobre x cuadrado, pero eso lo pongo entre corchetes porque es algebraico, por dx. Eso fue lo que sugirió la tabla en la segunda opción. O sea, a uno le van a salir cualquiera de todas esas opciones. Él sugiere qué hacer. Lea esa tabla, es pero fabulosa. Y yo tengo técnica en mis técnicas, hay un tema solamente de esa tabla. Y ahí les resuelvo todas las que están ahí y las sugerencias que él da. Porque esas sugerencias son claves para poder resolver las integrales. ¿Y por qué? Bueno, ahora nos quedaría que el logaritmo, voy a hacer un poquito al lado izquierdo por comodidad de espacio. Ahora la dividimos en 2 integrales. Eso lo dicen las tablas. La integral de una suma de funciones es la integral de cada función, siempre en suma, ¿no? Entonces llevamos que el logaritmo natural de y va a ser igual, y esta la vamos a poner para potencia, x a la menos 2 por dx. Menos, vamos a sacar el signo de la integral negativo, y x entre x cuadrado lo va a poner como x a la menos 1 por dx. O simplemente la puedo dejar como 1 sobre x. ¿Por qué dudé? Porque esta va a ser directa, esta también. Entonces nos va a quedar el logaritmo natural de y va a ser igual a x a la menos 2 más 1, se suma una unidad al exponente, y aquí también le sumamos menos 2 más 1. Menos, en cambio aquí como es 1 sobre x es muy parecida cuando sacamos la de y. Teníamos de y sobre y, ahora tenemos de x sobre x. Por lo tanto, ese integral es el logaritmo natural de x. Y solo dejamos una constante. Para ir terminando, como que el logaritmo natural de y es igual a x a la menos 1 sobre menos 1 menos el logaritmo natural de x más c. Por de pronto, esa puede ser la respuesta. Sin embargo, en ecuaciones diferenciales se acostumbra mucho a seguir simplificando. Entonces, en este caso nos va a quedar que, para tratar de despejar, por así decirlo, la variable y va a ser igual a e a todo ese exponente. Menos x a la menos 1 menos logaritmo natural de x más c. Pero eso también lo podemos escribir como e a la menos x a la menos 1 multiplicado por e a la menos logaritmo natural de x
y multiplicado por e a la c. De tal manera que y va a ser igual a e a la menos 1 sobre x, pero e al logaritmo natural de x pasamos el negativo aquí adentro y nos queda el logaritmo natural de x a la menos 1, y e a la c la puedo escribir como una constante 1. Por lo tanto, y va a ser igual a e a la menos 1 sobre x por e a la logaritmo natural de x a la menos 1 se convierte en x a la menos 1. Es propiedad de las multiplicado por C1. O sea que y más o menos va a tomar la forma de C1 dividido entre de e a la 1 sobre x por x. Si quiero pongo primero la x y después la otra, para que se mire mejor. X por e a la 1 sobre x. Así te tienden a trabajar estas soluciones, porque lo que uno realmente necesita es una y. Aquí se puede quitar el valor absoluto asumiendo que que la constante puede ser tal vez positiva, para evitar los signos. Entonces, ¿qué es lo que sale a relucir otra vez? Lo que expliqué. Yo no sé si ya terminó de copiar, mientras tomo yo un poquito de fresco. Estamos, ok. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vuelve a reducir? Primero, se trabaja un poquito la ecuación diferenciable, esta ecuación diferenciada ordinaria, y se trata de dejar un dy en dx igual a algo, porque eso es lo que estamos viendo. Una vez que lo tenemos aquí, pues podemos hacer, es cierto, esta es una función de xy, pero no todas las funciones de xy son de variables separables. Cuando sí, entonces lo que tenemos que hacer es un ajuste. Aquí saqué factor común y, entonces me quedó 1 menos x. Y lo que está en el recuadro rojo es una función de y lo que está en el recuadro verde es una función de x. Entonces tengo el producto de dos funciones, una en términos de x y una en términos de y. Ahí perfectamente se puede separar. ¿Y en qué consiste la separación? Pues simplemente comenzamos con el de x hacia el otro lado. Y luego cuidadosamente todo lo que sea la función de y la pasamos al lado izquierdo y todo lo que sea la función de x en ese lado la dejamos. Y aquí es donde vuelve a estar la idea. Aquí se terminan ecuaciones diferenciales. Y a tiempo va a terminar usted. ya había rato que no pasaba esto. 5 minutos tengo. Entonces, el proceso ahora es que revise sus técnicas. Tiene mucho que estudiar, pero si usted le hace ganas, yo creo que lo puede lograr. ¿Ah? Y si no, por lo menos hace el intento de aprender un buen porcentaje más. O sea que no está desperdiciando su tiempo, sino al contrario, creo que lo está invirtiendo bien. Sí, lo que requiere las técnicas de integración es práctica, porque así las veo, así como ahorita como usted que la está resolviendo, la veo y ahí le llevo el hilo. Y, sí. para tal cosa, o sea, casi que vamos empatados. Pero ya solo como ahí tal, ya como uno solo. uno porque primero no sabe ni cuál le va a salir. A dudar un montón, entonces la práctica. La práctica es la que necesita. Yo le recomiendo que haga las que yo tengo ahí en esos mis videos. O sea, yo digo, voy a resolver tal, ¿verdad? Y pongo la integral. Entonces, usted no mire cómo se resuelve. Le pone pausa y le empieza a hacer usted. Pac. Y de ahí empieza a comparar, como usted dice, para ubicarse de lo que usted sabe comparado con cómo se resuelve, ¿verdad? Y eso le va a traer múltiples beneficios. Yo, en mi opinión, una persona debe salir de acá de licenciado, pero tiene que manejar bien derivadas e integrales. Mínimo. Ese para mí es el mínimo de un buen licenciado en matemáticas.
Un mal licenciado en matemáticas no sabe ni derivadas, y lo más seguro es que si no sabe derivadas, no sabe trigonometría, no sabe álgebra, no sabe nada. La verdad, usted cuesta aceptarlo, pero ni modo.